Cuando un edificio queda intacto después de un gran terremoto, nadie dice que fue por buena suerte, ¿verdad? O que decretó mantenerse en pie. Eso sería sencillamente ridículo. En la mayoría de los casos, lo que hacemos es que revisamos la ingeniería, los cimientos, los materiales, la mano de obra calificada, ¿verdad? Y esto es porque sabemos que la resistencia de algo así no se improvisa cuando la tierra puede darnos esos terribles sustos que seguramente en alguna ocasión ya experimentaste. Pero fíjate, cuando pasamos al mundo del derecho, cuando un profesional sobrevive a una crisis legal masiva o una empresa evita una multa millonaria que ya parecía inminente, de repente la conversación cambia por completo. Todo el mundo habla de lo afortunados que fueron, del grado de expertise en la materia de ese abogado, o de que el destino les sonrió, o como a veces decimos, le dimos al gordo. Y de eso precisamente les quiero hablar, amigos. Nuestra misión de hoy es descifrar justamente eso, el verdadero cerebro detrás de la llamada buena suerte jurídica. La verdad, a mí me parece un gran tema. Y mi tarea el día de hoy es desmentir por completo esa idea de que la prevención legal tiene que ver con el pensamiento positivo, el talento o capacitar más a los equipos jurídicos. No, 100% no. Y se los voy a probar con ciencia conductual, con neurobiología de sistemas organizacionales. A ver, para anclar todo esto en la realidad, quiero arrancar compartiendo algo muy personal. Miren, por más de 27 años trabajé como abogado gubernamental y tuve la verdadera bendición de intervenir en muchísimos juicios de amparo, contenciosos administrativos y un montón de acciones de inconstitucionalidad ante la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación. 27 años, hermanos, operando en grandes juicios y bajo muchísima presión. Pero aquí viene lo interesante, amigos. Los equipos jurídicos que coordiné y yo, la verdad es que trabajábamos de verdad muy felices. O sea, la paga era la misma, la presión era brutal, la grilla interna, ni se digan, imagínense, gobierno del estado. Y aún así, trabajábamos felices. ¿Qué fue lo que hicimos sin darnos cuenta que provocó ese nivel de implicación del equipo? Porque no es normal, y menos en gobierno. Bueno, pues, analizándolo a la distancia, lo reduzco a una frase. Provoqué que todos se sintieran ganadores. O sea, todos tenían un privilegio y una reputación que defender. Y la única manera de conservarla era colaborando. Nos cuidábamos la espalda y sin saberlo creamos un ecosistema de protección basado en resultados. No era suerte de que ganáramos asuntos. Y siendo honestos, en muchos casos no nos iba tan bien. Pero teníamos un sistema de colaboración que nos blindaba. Pero a ver, lo más fascinante y doloroso viene después, amigos. Para mí era tan claro que después de manejar juicios enormes, donde me jugaba el puesto todos los días, la idea de irme a mi despacho a emprender mi propia firma legal, yo pensaba, iba a ser un juego de niños. Inclusive dije, bueno, con mi experiencia y encima con mi certificación por la Unidad de Inteligencia Financiera como experto en prevención de lavado de dinero, sencillamente se van a pelear por mi agenda. Nada más alejado de la realidad, amigos. ¿Y qué pasó cuando di ese salto? Híjole, la vida se encargó de ponerme con los pies en la tierra más rápido que pronto, amigos. Porque fuera de gobierno, nadie me debía absolutamente nada. Toqué puertas, pedí favores para hacer conexiones y nada. El silencio era total. Nadie me contrataba, así de sencillo. Y estando completamente solo en mi despacho, con esa desesperación de que mis ahorros se estaban agotando y que los gastos me estaban alcanzando, era una locura mi nivel de estrés, se los juro. Y las pocas veces que me abrían una puerta, sencillamente no estaba cerrando tratos. O sea, tenía conocimiento técnico en mi cabeza, pero algo estaba faltando.
y completamente desesperado, hermanos, me topé ahí en internet con un seminario de unos españoles sobre cómo cerrar ventas. Me inscribí y se los juro, esa fue mi mejor inversión, porque me abrió la mente por completo. Hice tantos roleplays como pude y ahí en esas simulaciones me cayó el 20, pero sí de una. Descubrí que mis problemas no eran técnicos, eran de habilidades para conectar, para organizar y para ejecutar. La habilidad humana, amigos, de leer a la otra persona y de generar confianza. Y a fuerza de repetición y disciplina, empezaron a llegar los contratos. Y eso me llevó a una obsesión por aprender más habilidades no jurídicas. Y también me llevó a una conclusión. Me di cuenta de que la buena suerte jurídica no existe. Se los juro, no existe. Se construye, se previene haciendo lo que toca. Y lo que resulta fascinante aquí, amigos, es que desde la perspectiva científica, es que esa buena suerte jurídica no es otra cosa más que un estado de menor exposición al riesgo. La ciencia demuestra que en ese momento de desesperación en mi despacho, no estaba fallando por falta de capacidad legal, sino porque estaba operando bajo un nivel de amenaza que estaba nublando mi criterio. Y me encanta esta parte porque fue una transición de sentirme invencible a empezar a ver cómo bajaba mi cuenta del banco. Me estaba quedando sin dinero, amigos, y eso me generaba un pánico visceral. O sea, ¿qué le pasa realmente a nivel neuronal a un directivo o a un abogado en el momento exacto en que debe evaluar un riesgo legal complejo estando súper estresado? Pues miren, para entender eso tenemos que asomarnos a los estudios de neurobiólogos como Amy Ernstein, profesora de neurociencia y psicología en la Universidad de Yale. Ella investigó cómo el estrés incontrolable afecta a la corteza prefrontal, que es la parte del cerebro justo detrás de la frente. Ahí es donde tomamos las decisiones más importantes. Es el centro de las funciones ejecutivas, la deliberación profunda y la planeación a largo plazo. Digamos que el ejercicio del derecho es puramente prefrontal. Pero Ernstein descubrió que bajo una amenaza o estrés agudo, como no poder pagar la hipoteca, un problema familiar o que te notifiquen una demanda sorpresa, el cerebro literalmente apaga esa corteza prefrontal. O sea, deja de funcionar y nos abandona cuando más lo necesitamos. Y esto ocurre por falta de riego sanguíneo prefrontal. Al desconectarse nuestra parte inteligente, le cede el control a la amígdala, que es nuestra estructura de respuesta emocional y de supervivencia rápida. De lo que hablamos, amigos, es que el cerebro de un abogado frente a un cliente enojado o un juicio estresante entra en el mismo modo de lucha o huida, como si tuviéramos enfrente a un león. Biológicamente esto es indistinguible. Tu cerebro no está buscando la mejor estrategia jurídica en ese momento. Lo que busca es el alivio más rápido a la ansiedad. Por eso, un abogado aterrado o muy estresado es capaz de firmar un pésimo acuerdo o decir algo que no debía y de lo que se puede arrepentir. Y eso puede costarle incluso millones después. Y no es que se nos olvide la ley, es que el hardware de pensar estaba apagado. Y no solo eso, hay otro estudio buenísimo de un neurocientífico cognitivo chino, su nombre es Xiao Shen Qing, y sus colaboradores, donde ingresaron a personas a resonancias magnéticas para ver qué pasaba en su memoria de trabajo bajo estrés agudo. La memoria de trabajo es como esta RAM de la computadora, es donde sostienes la información en el momento. Es como tu banco de pruebas mental, por así decirlo. Lo que vieron en los escáneres es que el estrés agudo reduce drásticamente la actividad neuronal ahí. O sea,
Tu memoria de trabajo se estrecha. Ya no puedes ver el panorama completo. Interesante, ¿no? Es como intentar encontrar un error fino en un contrato mientras todo mundo te dice, ya urge, apúrale. Ya no lees para entender, ¿verdad? Lees para terminar. Y el problema es que el abogado moderno se le exige jugar y dar resultados bajo presión. Contesta el celular, revisa correos o está en una junta virtual. Se supone que son los reyes del multitasking, ¿verdad? Ese famoso multitasking. Y esto me fascina porque los investigadores Eyal Ophir y Clifford Nass de la Universidad de Stanford estudiaron cómo la multitarea digital afecta el control cognitivo y cómo provoca cambios rápidos de atención. Saltas de una cosa a la otra. Y según estos estudios, quienes hacen esto de forma intensiva, en realidad son pésimos filtrando distracciones. Su criterio se fragmenta muchísimo. Y fíjate, me topé con un concepto que me voló la cabeza. El brain drain, o la fuga de cerebros de Adrian Ward, de la Universidad de Texas, porque la ironía es que ni siquiera tienes que estar tocando tu celular para que te sabotee. Sí, ese estudio es interesante para los que trabajamos en oficina, porque se demostró que la mera presencia del smartphone en la mesa, aunque esté boca abajo y en silencio, reduce tu capacidad cognitiva. ¿Y qué está haciendo tu cerebro ahí? Bueno, pues, lo que pasa es que tu cerebro ha asociado tanto el celular con recompensas de dopamina que tienes que usar energía mental de forma activa e inconsciente para inhibir el impulso de agarrarlo. Es decir, estamos gastando energía mental en no ver nuestro celular. ¿Qué tal? Y eso es un costo altísimo cuando estás revisando un contrato de 100 páginas donde una coma mal puesta cambia la responsabilidad legal de una empresa, o simplemente cuando tienes que estar enfocado. ¡Qué locura! Y lo más irónico es que, operando en estas condiciones tan precarias, el abogado jura que va a recordar todo perfectamente para defenderse en un juicio años después. O sea, dicen, no te preocupes, yo me acuerdo perfecto de lo que acordamos en esa junta. Y ese es el peligro más grande, amigos, porque ahí entramos a lo que nos dice la doctora Elizabeth Loftus sobre la memoria reconstructiva. La gente cree que la memoria es como el carrete de tu celular, ¿no? Que le das play y sale el video exacto tal y como lo grabaste. Pero no funciona así. Y a veces, juro yo también, que me acuerdo literal de las cosas y no es así. No es así. Como ya hemos mencionado en otro episodio, Elizabeth Loftus demostró que la memoria humana es tremendamente maleable. Es vulnerable al lenguaje y a la información que recibes después del evento. En su estudio clásico, como mencionamos, le mostró a la gente un video de un choque de autos. A uno les preguntó a qué velocidad iban los autos cuando se contactaron. Y a los otros les preguntó a qué velocidad iban cuando se estrellaron. Solo cambió un verbo. De contactaron a estrellaron. Una sola palabra. Y el segundo grupo no solo estimó una velocidad mucho más alta, sino que semanas después afirmaron haber visto vidrios rotos en el video. Y no había ningún vidrio roto. La pregunta reescribió el archivo mental. Amigos, la memoria no archiva, reconstruye en el momento. Por eso, en una auditoría o en un litigio, decir yo sí me acuerdo no sirve de absolutamente nada, porque tu recuerdo de hoy ya está contaminado por la angustia del pleito legal que tienes enfrente. Baruch Fischoff, psicólogo estadounidense, propuso la idea del sesgo de retrospectiva. Cuando ya conocemos el final de algo, el cerebro empieza a mentirnos. Lo que antes era incierto, después parece obvio. Por eso, cuando un riesgo explota, siempre aparece alguien diciendo, ya se veía venir eso. Pero antes no lo documentó, ni siquiera lo advirtió. Y ahí está el problema jurídico, hermanos. Una decisión tomada antes del golpe, con información limitada y bajo presión,
después es juzgada por alguien que ya conoce el resultado. Y claro, desde el final todo parece fácil, ¿no? De lo que hablo es que la defensa legal no vive en los recuerdos, pues vive en la evidencia física que dejamos cuando estábamos tranquilos. Y esto nos lleva a un punto crucial. Si sabemos que el cerebro individual va a fallar por estrés, por distracción o mala memoria, la única forma de construir esa buena suerte jurídica es con sistemas colectivos, adaptarnos a procesos y no a las genialidades, y menos a las ocurrencias, porque los riesgos legales casi nunca llegan de la nada. Pueden llegar incluso porque a la gente le da terror escalar el problema con los jefes. Fíjense, esconden la basura debajo de la alfombra, como lo dicen. Y para evitar eso, los abogados tienen que entender, tenemos que entender que los errores no se evitan siendo unos genios, se evitan con procesos estructurados. Créanme, a mí me tocó mucho aprender esta parte. Y aquí alguien podría decirme, Cristian, todo esto suena muy bien, pero en la vida real, cuando tienes 50 correos sin leer y un jefe presionándote y un asunto urgente encima, ¿cómo haces para que esto no se vuelva pura burocracia? La respuesta es más simple de lo que parece, amigos. Se trata de aprender a no reaccionar, a evitar que el incendio mande en la sala. En la práctica esto se baja a cosas muy simples. No contestes rápido. Un correo mandado con enojo puede convertirse en una prueba para alguien más, amigo. Separa los hechos de las suposiciones. No decidas, pues, con el miedo. Decide sobre información verificable. Y ubica el riesgo. ¿Dónde está realmente la exposición? ¿Es económica? ¿Es administrativa? ¿Dónde está el riesgo? ¿Y qué es lo peor que puede ocurrir? Deja rastro de tu criterio. ¿Qué fue lo que viste? ¿Qué riesgo detectaste? ¿Y cómo lo estás documentando? De lo que hablo es de corregir el sistema, no solo el susto. Va de no ser solamente un apagafuegos, pues. Y ahí está la diferencia, amigos. La buena suerte jurídica, como dije, no es que nunca llegue el problema. Eso no existe. La buena suerte jurídica es que cuando llegue no te encuentre improvisando, que te encuentre con evidencia, con decisiones explicables y con un equipo que sí pueda hablar, que no tenga miedo, puedes hablar y decir las cosas. Hay que lograr que colaboren. Eso tiene grandes beneficios, amigos. En derecho, hacer que te pasen cosas buenas significa hacer lo correcto antes de que el problema te obligue a hacerlo tarde, amigos. Y esto me deja con un pensamiento que me gustaría que quienes nos escuchan se lleven hoy. Si dejamos de ver al abogado como este bombero heroico que corre a apagar incendios con pura genialidad y adrenalina, y empezamos a verlo como un profesional que diseña sistemas invisibles de paz mental, eso, amigos, cambia el valor que la profesión legal le aporta al mundo. Ojalá lo pienses la próxima vez que estés a punto de contestar un correo furioso o de gritarle a alguien cuando dijo algo que te incomodó. Ahí está la diferencia. La buena suerte jurídica no es que nunca llegue el problema. Eso ya dijimos que no existe. La buena suerte jurídica es que cuando llegue no te encuentre improvisando. En derecho, hacer que te pasen cosas buenas significa esto: hacer lo correcto antes de que el problema te obligue a hacerlo tarde.